Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en realidad, perdón. Les doy la bienvenida a esta nueva charla de la Escuela Anticapitalista de Solidaridad. Eh, Mi nombre es Carola Castro Lagos, estoy conectada desde la ciudad de Talca o Tralca en Mapudungún, que significa la ciudad del trueno. Bueno, espero que ya se vaya conectando bastante gente. Hemos estado aquí esperando unos minutitos a que se conectara nuestra invitada. Eh, pero antes de comenzar, quiero comentarles que la Escuela Anticapitalista es una iniciativa organizada por Solidaridad, un movimiento político feminista, comunista y libertario que desde el año 2016 ha participado activamente en las luchas de nuestros pueblos por la justicia y la igualdad, y también por la construcción de una izquierda anticapitalista a la altura de los tiempos. Pueden revisar el programa completo de la escuela en www.solidaridadfcl.org. Ahí también pueden ver el manifiesto y la declaración de principios de nuestro movimiento. También comentarles que hemos organizado esta escuela bajo el lema Nos encontramos para educarnos y nos educamos para hacer la revolución, porque creemos que los espacios de autoformación política son fundamentales para poder darle sentido a las múltiples crisis que atravesamos como sociedad y porque además nada menos que una revolución puede resolver los problemas que enfrentamos hoy. Eh, Creemos que al formarnos potenciamos la capacidad de ser protagonistas de los procesos populares y que espacios como estos nos permiten tener instancias de discusiones políticas radicales dentro de las organizaciones que sumen a los pueblos, eh, a la lucha de los pueblos, perdón. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Eh, Estoy, la verdad, bastante emocionada de presentar en esta nueva charla de la Escuela Anticapitalista a Adriana Guzmán Arroyo. Adriana, quiero comentarles también como una forma de presentarnos que tenemos algunas feministas desde nuestras antepasadas. Adriana es hija de Amparo, nieta de Teresa y de Elena, creadora de Diana y de Julia, aymara, lesbiana e insumisa. Hoy un referente dentro del movimiento feminista que emerge desde los pueblos del Abya Yala y que nos ha puesto sobre la mesa temas tan controversiales como la descolonización, lo comunitario, la plurinacionalidad dentro de las discusiones y distintas organizaciones, eh, dentro de las distintas discusiones y de las organizaciones que componen finalmente al movimiento feminista, ¿no? Esto con el fin de superar las categorías impuestas principalmente por el pensamiento eurocéntrico que hoy en día nos resulta bastante anticuado, ¿no? Comentarles también que Adriana nació en La Paz, en Bolivia. Su trayectoria como educadora popular ha sido una herramienta al servicio de su lucha por la transformación social. Participó junto a más compañeras en importantes procesos de organización de mujeres en el Alto y en La Paz, donde se enfrentaron duramente a la masacre del gas en 2003 y a partir de esta experiencia de organización y lucha se dio más tarde origen a la Asamblea del Feminismo Comunitario en el año 2007. Perdón. Bueno, podría agregar muchísimo más, pero creo que es más importante aún en estos momentos dejarles con las palabras de nuestra querida invitada. Antes, por último, quiero invitarles a realizar preguntas y participar tanto dentro del chat de YouTube como de Facebook para ir dialogando en conjunto, porque la Escuela Anticapitalista de Solidaridad la construimos entre todos, todas y todes. Así que, sin más que agregar, les dejo con Adriana Guzmán. Adelante, compañera. Aski Aruma Kipanaya, Cuyacanacas, Gilatanacas. Gracias, Paisuma Tincupacha, gracias por este encuentro, por esta convocatoria a la escuela anticapitalista, me imagino antipatriarcal también, de solidaridad. Bueno, disculpas primero por el retraso, yo estaba llegando de un viaje y, y bueno, para compartir un poco lo que ustedes me mencionaban, que para nosotros es compartir la experiencia que hemos tenido en estos años del proceso de cambio en Bolivia, de la construcción del Estado plurinacional, que nos ha exigido también
nos ha demandado a las organizaciones la construcción de propuestas, el planteamiento de propuestas, no solo de propuestas escritas sobre qué vamos a hacer con los recursos, sino de propuestas de lucha, de propuestas de comprensión de la lucha, como es el caso del feminismo comunitario hoy antipatriarcal, ¿no? Hemos tenido la necesidad de descolonizar eh, la lucha, ¿no? De descolonizar la lucha feminista. Y entonces por eso yo les planteo poder hablar primero hablar de la memoria del feminismo comunitario y la memoria del Estado plurinacional. En un segundo momento, hablar del proceso constituyente, que ha sido un espacio de construcción finalmente, tanto del feminismo comunitario como del Estado plurinacional. Y finalmente, ya teniendo la experiencia, como dicen las abuelas, mirando hacia atrás, mirando el pasado para poder seguir haciendo camino, algunas, compartir algunas experiencias y aprendizajes de todo este proceso, ¿no? Entonces, esas tres cosas yo quisiera compartir, esos tres momentos. Y bueno, comenzar por la memoria, ¿no? El feminismo comunitario tiene una memoria eh, que ha alimentado también a la discusión sobre el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, para situar, digamos, cómo hemos empezado a construir el feminismo comunitario, de dónde sale, nosotras siempre decimos que no venimos del feminismo, sino de la lucha en la calle contra el patriarcado, ¿no? O sea que no hemos estudiado feminismo, no hemos estado en los grupos de lectura feministas o en la discusión feminista de la academia. Nosotras nos hemos hecho feministas en la calle, en la masacre del gas el año 2003, frente a las balas de los militares, frente a las tanquetas, frente a los francotiradores, frente a la masacre, ¿no? Me imagino muy parecido al estallido, a la represión, a las movilizaciones que ustedes han vivido y están viviendo desde el año 2019, ¿no? Entonces es ahí que nos hemos nombrado feministas, ¿no? Es ahí que hemos entendido o que nos hemos encontrado con el patriarcado en las calles, con el colonialismo, con el racismo, porque las represiones son a los pueblos empobrecidos, a los pueblos indígenas originarios, ahí es donde se dispara, ahí es donde se matan, ahí es donde hay represiones, ¿no? Como nuevamente, como en el caso de ustedes, son los pobladores, las pobladoras, quienes han estado organizados, ¿no? En la plaza de la dignidad, seguramente, en las otras poblaciones, no son los cuicos que se organizan, los cuicos, los jailones, decimos aquí, no son a los ricos a los que se organizan, ni es a los ricos a los que se les dispara y a los que se matan, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro primer encuentro con el colonialismo, con el racismo y con el patriarcado para nosotras en la calle, en la masacre, específicamente con el patriarcado, eh, que para nosotros es la complejidad de todas estas opresiones, porque viendo esto, viendo una lógica colonial, un presidente racista, todo un uso de un Estado colonial, burgués, capitalista, liberal, ¿no? Capaz de manipular, capaz de utilizar cualquier argumento para la represión de los pueblos, como ha sido la masacre y como ha pasado también en el 2019 aquí en Bolivia. Entonces, todo esto nos ha hecho comprender la complejidad del patriarcado. En esa complejidad, además, está las lógicas machistas de nuestros propios compañeros, ¿no? El estar en las calles, por ejemplo, como mujeres organizadas, peleando, cocinando, marchando, cuidando a los heridos, curando a los heridos, velando a los muertos, cuidando que no desaparezcan sus cuerpos, organizándonos, pensando a la vez, discutiendo, reflexionando, analizando, soñando, planteando qué tipo de mundo, qué tipo de país queremos, qué haríamos con la democracia, cómo sería la educación, cómo sería la salud y todo eso. Haciendo todo eso, llegar a la casa y encontrarnos con compañeros que igual quieren la casa limpia, las guaguas criadas, la comida caliente, ¿no? Que son capaces de cuestionar al patrón hacia afuera, pero y al imperialismo, que son antiimperialistas fuera de la casa,
pero que son un poco imperialistas y un poco patrones dentro de la casa, ¿no? Entonces eso ha sido para nosotros encontrarnos con el machismo, que es parte del patriarcado, en la masacre del gas. Han habido 61 hermanos asesinados, dos mujeres. Eso nos muestra también que el machismo hace que los compañeros asuman que su cuerpo es inmortal, ¿no? Y que salgan a la calle con menos responsabilidades que nosotras. Nosotras, el 2003 hay una niña y una mujer asesinadas, y en las reflexiones nos dábamos cuenta que en realidad no nos habían asesinado porque nosotros nos cuidábamos, porque no tenemos ni derecho a morirnos, ¿no? O sea, ni a que nos maten, porque las abuelas nos decían aquí tienen que volver, hay que criar, hay que pagar la luz, el agua, hay que, no pueden morirse, ¿no? El 2019, en el golpe que hemos vivido como pueblo, golpe al pueblo, golpe de Estado, ha habido una represión terrible a las mujeres, una represión racista, principalmente a las mujeres indígenas, ¿no? A las mujeres de pollera, pero no hay ni una mujer asesinada, nuevamente. Son 36 hermanos los asesinados y posteriormente 5 heridos más que han muerto, ¿no? Eh, Así como el 2003, el 2019, hemos estado las mujeres organizándonos en las calles, resistiendo, denunciando, cocinando, llevando la comida a las celdas judiciales, viendo de cómo sacar a los detenidos, los presos políticos, en la mayoría varones también, hombres, ¿no? Entonces, nos preguntábamos, pues, ¿no? Eh, 16 años después, ¿cuánto había cambiado las cosas, ¿no? Si realmente nosotras somos las que tenemos que sostener todo ese doble, triple trabajo, también en un momento de insurrección, también en un momento de represión, ¿no? He visto que en Colombia, por ejemplo, en las represiones ahora, se ha discutido mucho sobre esto. Los jóvenes decían, mamá, voy a volver a casa, ¿no? Tenían una responsabilidad, o sea, podemos protestar, bailar, gritar, devolver los gases, pero a la casa hay que volver, porque no podemos dejar que nos maten, ¿no? Por una responsabilidad con nuestra vida, con la lucha, con nuestras madres. Yo creo que hay cuestionamientos ahí importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso como una memoria del feminismo comunitario, de cómo nos hemos construido frente al patriarcado, ¿no? No venimos del feminismo, decimos que el feminismo se hace, no se estudia, ¿no? Y no porque estemos cuestionando la utilidad de leer algunos textos, ¿no? Sino porque estamos cuestionando la práctica mercantilizadora que hace la academia con el feminismo y con otras luchas, con la izquierda, con el marxismo, ¿no? De apropiarse esos conocimientos y imponerlos, digamos, en sus propias lecturas, borrando un poco nuestros cuerpos, ¿no? O sea, está bien saber de marxismo, pero lo importante es poder leer nuestros cuerpos, o sea, está bien poder leer el Capital, digo, quienes tengan tiempo estarán leyendo seguro el Capital, pero lo importante es no dejar de leer nuestro cuerpo de mujeres, hombres empobrecidos, explotados doblemente si somos indígenas, aymaras, quechuas, mapuches, ¿no? Lo mismo en el caso del feminismo, ¿no? Se ha concentrado mucho en la discusión académica, en la producción de conocimiento, pero lo que necesitamos está en las calles, en los territorios, en los juzgados, en la construcción de los procesos políticos, en el estallido, en la discusión del Estado plurinacional, ¿no? Entonces ese es el cuestionamiento a la academia y por eso planteamos que el feminismo se hace, ¿no? No se estudia, se hace, ¿no? Esa es un poco la memoria del feminismo comunitario. Estando ya en las calles y teniendo ahí la necesidad de definirnos como feministas, porque nosotros nos definimos como feministas por necesidad, ¿no? Por habernos encontrado con ese patriarcado, por desencontrarnos con nuestros compañeros de lucha en la calle, desencontrarnos en la casa. Entonces necesitábamos plantear una propia lectura desde nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí planteamos el feminismo comunitario. Una vez, el feminismo en realidad nos reconocemos feministas, ¿no? Y poco a poco planteamos lo comunitario. Pero una vez reconociéndonos como feministas, apelamos a la memoria, ¿no? A la memoria ancestral, a la memoria larga, para poder hacer un camino de lucha feminista con memoria ancestral, ¿no?
No puede ser que una se defina feminista y ya asuman que nuestra memoria es Simone de Beauvoir. Además, Simone de Beauvoir, ni siquiera las feministas obreras, proletarias como Kollontai o como Rosa Luxemburgo, ¿no? Em, Porque también hay un feminismo eurocéntrico liberal y también hay un feminismo eurocéntrico proletario, pues no todos los feminismos eurocéntricos son iguales, ¿no? O europeos son iguales. Pero bueno, lo importante para nosotras ha sido resistirnos a que nos impongan una memoria. No es que somos feministas, como digo, y ya viene toda la carga del feminismo planteado en Europa, porque Europa tiene otras condiciones de vida, ¿no? Entonces decidimos caminar desde la memoria ancestral, ¿no? Desde nuestra memoria de comunidad y desde la memoria de nuestras abuelas, asumiendo que las luchas de nuestras abuelas, de Bartolina Sisa, de Domitila Chongara, de Dolores Caguango, de Mamá Tránsito, de María Sabina, eh, abuelas luchadoras, guerreras, sanadoras, curanderas, sabias, la comandante Ramona, ¿no? Abuelas que han contribuido con su sabiduría a nuestro camino como feministas también, asumiendo que sus luchas son antisistémicas, que sus luchas han sido antisistémicas. Sus luchas no han sido por los derechos de las mujeres, como plantea el feminismo, ¿no? Entonces, tenemos ahí una ruptura epistemológica, como dicen, una ruptura, venimos de lugares distintos, tenemos nuestras propias abuelas, ellas deben tener sus propias abuelas también, y nos definimos desde nuestros propios cuerpos, nuestros propios territorios, nuestra propia memoria, ¿no? Creo que eso es fundamental. Es un acto de autonomía real, es un acto de dignidad, ¿no? Que hemos hecho como feministas. A ese acto de dignidad, de autonomía, nosotras lo asumimos como un acto de descolonización del feminismo, ¿no? Y esta descolonización no se hace solamente en términos teóricos o, ¿no? Se hace en la realidad, se descoloniza todos los días, se descoloniza planteando nuestras propias categorías, haciendo nuestras propias luchas, creando nuestras propias comprensiones, pues, del patriarcado en este Abya Yala que ha sido colonizado, ¿no? En Abya Yala no vivimos las mismas opresiones que en Europa o que en Estados Unidos, ¿no? En Abya Yala vivimos una opresión, unas opresiones múltiples del patriarcado, además que tienen que ver con la colonización, ¿no? Una cosa que planteamos ahí que se llama entronque patriarcal, le hemos dicho entronque patriarcal. El patriarcado colonial más un patriarcado eh, ancestral que se han entroncado y nos oprimen. Entonces, las opresiones de una mujer aquí o de un hombre o las opresiones sobre el territorio, sobre la naturaleza, no son las mismas que en Europa. O sea, en Europa pueden hablar de cuidar la naturaleza, aquí estamos hablando de cómo recuperamos el agua, de cómo hacemos que esa agua contaminada deje de generar cáncer, de cómo resistimos a los transgénicos, ¿no? La criminalización, el genocidio de los pueblos, lo que pasa en Colombia, lo que sistemáticamente pasa en Gualmapu, ¿no? De persecución, criminalización, genocidio del pueblo mapuche y de los pueblos en distintos territorios de la Vía Yala para ocupar el territorio, para generar el extractivismo, para asegurar el enriquecimiento de las transnacionales, para asegurar las lógicas de opresión de un sistema colonialista, ¿no? Entonces, esas son las opresiones que vivimos aquí. Nuestro feminismo tiene que responder a esas opresiones y no a los planteamientos ni parámetros que se han hecho desde el feminismo en Europa, porque son insuficientes, pues ellas no viven eso que nosotras vivimos. Ni ellas, ni ellos, ni los pueblos, ¿no? Porque vivimos opresiones distintas. Eso en una primera instancia, como memoria del feminismo comunitario. Yo dejaría en medio una pregunta, ¿no? Si este proceso de descolonización, de autonomía, de pensar desde nuestros cuerpos, nuestros territorios, se ha hecho en la izquierda, ¿no? Se ha hecho en las comprensiones capitalistas, ya que la escuela es anticapitalista. Creemos fundamental descolonizar la izquierda también. O sea, si bien pueden servir los elementos de izquierda, el marxismo y otras comprensiones pueden servir, hay que leer eso
o hay que generar nuestras propias lecturas, nuestras propias comprensiones y herramientas de lucha desde estos territorios, desde nuestros cuerpos, cómo funciona aquí la explotación, el extractivismo, ¿no? Un gran, ese ha sido un gran desafío para nosotras en el proceso de cambio, en la construcción del Estado plurinacional, poder dialogar entre pueblos y la izquierda, ¿no? Cuando nosotras como pueblo, como aymaras, como mujeres aymaras, como pueblos aymaras, como organizaciones de los pueblos indígenas, nos reconocemos desde el vivir bien, cuando nuestro proyecto político es el vivir bien, el vivir en comunidad, la autonomía, la autoorganización, nos desencontramos con la revolución, o sea, eso mismo no es la revolución. Por la revolución puede pasar incluso por utilizar el extractivismo para que haya una buena redistribución de riqueza. O no, no sé de qué revolución tal vez estarán discutiendo ustedes, tal vez tienen sus propias construcciones. Pero bueno, yo dejaría este cuestionamiento importante de si se ha descolonizado la izquierda, cómo descolonizar la izquierda en estos procesos que hemos vivido en el Abya Yala, Bolivia, Ecuador, eh, Brasil, Venezuela, con todas las críticas que podamos tener, sí ha habido un trabajo de descolonización de la izquierda, ¿no? Como digo, en nuestra experiencia, ahí ha habido una dificultad de diálogo, de encuentro entre estos planteamientos revolucionarios y los planteamientos del vivir bien como pueblos, ¿no? Del Sumas Camaña, Sumas Causa, Ibimaray, que todos los pueblos originarios tienen ese planteamiento, ¿no? Esos planteamientos, ¿no? Que no son un programa, ¿no? Sino son una concepción del mundo, ¿no? La revolución tal vez puede estar en un programa. Bueno, eso lo dejo en el medio. Y pasaría a hablar de la memoria del Estado plurinacional, ¿no? O sea, nos hemos construido como feminismo comunitario, les decía, en la masacre del gas y después hemos ido profundizando nuestras herramientas y planteamientos en la construcción en la Asamblea Constituyente, pues, ¿no? Teníamos que pasar ahí de la lucha en las calles, la lucha en el territorio, a la lucha en el territorio de las palabras, decimos nosotras, porque ahí todo era una discusión, pues, ¿no? Era una lucha oral en algún sentido, de discursos, de planteamientos, qué Estado había que plantear, qué era un Estado plurinacional, qué era el nacionalismo, cómo se destruye el nacionalismo, qué modelo de Estado, qué modelo económico, cuáles son derechos fundamentales, ¿no? Cuáles son los derechos de los pueblos, ¿no? Cuando, bueno, una también se pregunta qué derechos, ¿no? Cuando tanto se han vulnerado los derechos. Entonces ha sido una gran discusión, grandes discusiones que hemos tenido que dar en la Asamblea Constituyente y ahí como feministas nos hemos definido como feministas comunitarias como un primer momento para dejar claro que para nosotras el Estado, ni aunque fuera plurinacional, era suficiente. No, para nosotras el proyecto político del mundo es la comunidad entendida como autoorganización, autonomía, autodeterminación, autogobierno, ¿no? Por nuestra experiencia en la masacre del gas, de poder autoorganizarnos, circular comida, resistir a los militares, curar a los heridos, por nuestra experiencia somos capaces de autoorganizarnos y de autogobernarnos, ¿no? No creemos en el entregar el poder a alguien, que una persona pueda escoger lo mejor para 12 millones de personas, ni que 12 millones podamos vivir bien. Si hay unos que son ricos y dueños son los grupos oligárquicos, dueños de las tierras, ¿no? De las empresas, de las transnacionales, así, no hay vivir bien posible. Entonces, nuestro planteamiento es la comunidad, nuestra propuesta política de mundo, de país, es la comunidad, ¿no? Esa discusión la hemos hecho paralela a la Asamblea Constituyente, donde se ha ido diseñando, construyendo el Estado plurinacional, ¿no? La memoria del Estado plurinacional para nosotras, hay una gran discusión sobre eso, quién lo ha planteado, si viene del pluralismo jurídico, si es una copia de España o de dónde sale el Estado plurinacional. Yo quiero compartir la memoria que nosotras tenemos, ¿no?
Una vez empieza el proceso constituyente, una de las cosas que nos parecía fundamental, que ya venía desde la masacre del gas y desde mucho antes, era el reconocimiento de nosotras como pueblos indígenas, originario, campesinos, como naciones, como pueblos ancestrales, como pueblos originarios, como dueños de estos territorios finalmente, ¿no? Ese fue un gran debate, ¿no? Porque hay una discusión también sobre los pueblos indígenas originarios, ¿no? Que somos pueblos del diálogo, que somos pueblos que no nos enfrentamos, ¿no? Y por supuesto somos pueblos del diálogo, pero no íbamos a dialogar con los oligarcas fascistas que se quieren agarrar la mitad del país, que se han apoderado siempre de nuestros territorios. Entonces, eso se da en la Asamblea Constituyente. Entonces, un poco la salida política, simbólica, ha sido hablar de Estado plurinacional, ¿no? Eh, Porque eso permitía reconocer a las más de 36 naciones que habitamos este territorio de manera ancestral, antes de que exista la República, ¿no? Y el Estado, de manera ancestral. Nos permitía reconocernos por un lado y por otro lado, algo fundamental, nos permitía cuestionar, romper, acabar con el nacionalismo. Más allá de las discusiones nuevamente teóricas o historias del nacionalismo, nosotros hemos vivido el nacionalismo en nuestros cuerpos. El nacionalismo ha sido borrar nuestra memoria a través de la educación, hablarnos de un Estado, hablar de una sola patria, hablar de unidad. ¿De qué unidad podemos hablar si las mujeres, hombres aymaras siempre hemos sido excluidos, aymaras, quechos, originarios, excluidos, con una educación de segunda, con una salud de segunda, no vistos como personas, como gente? Entonces, ¿de qué unidad, de qué patria podríamos hablar nosotras, no? ¿De qué territorio, gobierno único podríamos hablar? Entonces, el nacionalismo ha sido una imposición sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. La constitución de las repúblicas se ha hecho sobre nuestros cuerpos, borrando nuestros pueblos, ocupando nuestros territorios, borrando nuestras memorias, borrando nuestras lenguas, nuestros idiomas. Entonces, hablar de Estado plurinacional para nosotras era recuperar eso, era acabar con el nacionalismo, develarlo, mostrar el genocidio que ha hecho, no solo eliminando a los pueblos, sino eliminando eso, ¿no? Nuestros idiomas, nuestras memorias, educación única, idioma único, salud única, ¿no? Sin respetar nuestra propia salud, nuestras propias medicina y todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros un poco esa es la memoria del Estado plurinacional, ¿no? La memoria política, simbólica, ¿no? Hablar de lo plurinacional era reconocernos y que nos reconozcan que nosotras somos naciones preexistentes al Estado, y segundo, develar el genocidio nacionalista de los estados, ¿no? Había otras opciones como Estado multinacional, por ejemplo, ¿no? Multinacional implicaba autonomía y autogobierno, ¿no? Autodeterminación y autogobierno. Entonces fue una discusión hasta dónde lo lográbamos. No se olviden que en la Asamblea Constituyente estaban también los fascistas, estaban representados los empresarios, los terratenientes. Entonces, mayoritariamente estaban los pueblos, efectivamente. 53% de las y los constituyentes eran de pueblos indígenas, originarios, campesinos. 51% eran mujeres, pero el otro 47% eran también, pues, empresarios, oligarcas que estaban para defender sus intereses, ¿no? Con la desigualdad, por ejemplo, de discurso, de que ellos tenían sus propuestas, sus expertos, sus consultores, sus teorías de modelos de autonomía de otros territorios. Recuerdo que fueron largas discusiones, ¿no? De tratar de explicarnos que no podíamos inventar nada, que ya todo estaba inventado, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿para qué estamos haciendo constituyentes si todo está hecho? Esto es una estafa, ¿no? Porque nos decían lo plurinacional tendría que ser así, la autonomía en España es así, eh, pero hemos peleado por poder crear, por poder inventar también, reinventar, ¿no? En ese proceso y reinventar el Estado plurinacional desde estas distintas miradas, ¿no? Esa es la memoria, y en esa memoria del Estado plurinacional hemos peleado también como feministas comunitarias para que sea reconocido el lugar de las mujeres, ¿no?
el lugar de los pueblos indígenas, la descolonización, la despatriarcalización y la autonomía. Para mí son las tres dimensiones fundamentales que hemos planteado para el Estado plurinacional, ¿no? Por supuesto, no solo nosotras, muchas organizaciones, ¿no? Decíamos, aunque no sepamos exactamente ahorita cuáles son los contenidos, pero hay que descolonizar, o sea, hay que quitar toda esta lógica colonialista en la educación, en la salud, en la institucionalidad, en el Estado, en nuestras cabezas, en nuestros cuerpos. Hay que quitar toda esta lógica patriarcal y hay que generar autonomía, ¿no? Pensando, yo creo, en un largo plazo, ¿no? En que, aunque este Estado pudiera ser muy, muy cercano a lo que quisiéramos, el Estado es Estado. El Estado siempre intenta gobernar sobre los pueblos, ¿no? Y nosotras no queríamos eso, ¿no? Nosotras eh, queríamos y queremos autonomía, autogobierno, ¿no? Entonces, eso como memoria y bueno, también ya les he estado compartiendo un poco, pero tal vez más específicamente, desde esas memorias del Estado plurinacional y del feminismo comunitario, hemos sido parte desde fuera del proceso constituyente, ¿no? Hemos estado desde mucho antes en la exigencia de que se haga una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto, no sé, la primera herramienta es exigir o reconocer como parte del pueblo que ha logrado un proceso constituyente, ¿no? Eso no ha sido un regalo de nadie, ni del Tribunal Electoral, ni ha sido un regalo del Evo, ni ha sido su idea del Evo, no, ese ha sido un planteamiento del pueblo cuando cuando se postula Evo Morales, se postula y logra el apoyo de las organizaciones sociales porque él va con un mandato, con una agenda de 10 puntos que venían, se llamaba la agenda del gas, la agenda de la masacre del gas, y uno de los puntos era la Asamblea Constituyente, otro de los puntos era la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, la Asamblea era del pueblo. La Asamblea la ganó el pueblo, la propuso el pueblo y la logró el pueblo, las organizaciones sociales. Así que con esa certeza de que estábamos en constituyente porque lo habíamos exigido como organizaciones sociales, entre ellas feministas también, es que vamos al proceso constituyente con dudas, por supuesto, ¿no? Con dudas de qué se podía y qué no se podía hacer ahí. Sobre todo porque nosotras como organización, por ejemplo, no estábamos representadas directamente, pero había muchas compañeras de organizaciones, pueblos indígenas que estaban ahí. Entonces, nuestro primer planteamiento fue estas constituyentes hermanas que son aymaras, que son de Amarete, de otros pueblos, tienen que responder a las organizaciones. No han ido a ser constituyentes desde sus conocimientos sus propios o individuales o sus aspiraciones. Tienen que responder al pueblo, tienen que tener un mandato del pueblo. Entonces había que generar un mandato, había que generar las propuestas, ¿no? Y creo que eso fue lo más importante para mí de la Asamblea Constituyente, la asamblea que se hizo por fuera, ¿no? En las organizaciones sociales, en los barrios, en las escuelas, se habilitaron muchos puntos para dejar propuestas a la Asamblea Constituyente. Entonces, vecinos de los barrios hacían, autoridades originarias de las comunidades ponían algunas propuestas, personas individuales ponían propuestas y dejaban en estos lugares. Todas estas propuestas eran llevadas a la Asamblea Constituyente para ser discutidas en los distintos grupos, comisiones que se habían armado, ¿no? De forma Estado, de derechos fundamentales, bases, principios, etcétera. Entonces, ese ha sido el proceso de construcción del Estado plurinacional. Había que en algún sentido darle esa estructura, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de nuestras debilidades. Hemos podido pensar contenidos, palabras que rompan un poco la lógica nacionalista, ¿no? Pero no hemos logrado construir una nueva estructura, una otra estructura de Estado, ¿no? Con la Constitución. Hemos construido un marco legal distinto, pero no hemos logrado transformar, yo siento ahora en la distancia, la estructura del Estado, ¿no? Entonces, si el Ministerio de Economía, por ejemplo, sigue siendo el más importante y el Ministerio de Educación sigue siendo la última rueda del carro, ¿qué transformación podemos tener? ¿No? O el Ministerio de Salud igual. Sigue teniendo, esos dos siguen teniendo menos presupuesto que las Fuerzas Armadas.
Entonces, difícil eso, ¿no? Y creo que eso lo hubiéramos logrado, o hubiera sido posible, por lo menos generar las condiciones legales, como dicen, dentro de la constituyente. Es algo que no logramos, ¿no? Pero bueno, lo importante para mí, como decía, fue el proceso constituyente por fuera, la discusión sobre el colonialismo, sobre el racismo, sobre el patriarcado, la discusión sobre la libertad de opción sexual, por ejemplo. Había mucha gente que se organizaba y decía, no, no puede ser lo plurinacional porque van a acabar con la nación. Es como si Bolivia estaría empezando de cero ahorita, decían, ¿no? Eso es imposible para empezar, ¿no? Y no sé cuál sería su preocupación de cuidar lo anterior, cuidar la Bolivia colonial que les daba privilegios, me imagino, ¿no? Había grupos organizados defendiendo la nación, defendiendo el nacionalismo, defendiendo la patria, eh, pensando planteando que el Estado plurinacional era un atentado contra la unidad, ¿no? Entonces, tuvimos que discutir en las calles, generar argumentos para contrarrestar esos discursos fascistas, nacionalistas, no solo en eso, en muchas dimensiones, ¿no? Tuvimos que discutir en las calles las mujeres, qué era la despatriarcalización, qué podía ser el patriarcado, ¿no? La despatriarcalización surge porque había un planteamiento fuerte de descolonización que viene del pensamiento indianista, del planteamiento, no pensamiento, de la lucha indianista que se hace desde los años 70 y un poco antes, ¿no? Entonces ya había la noción de descolonización fuerte con varios argumentos. Entonces ahí se planteó, no, no solo es el colonialismo, es el patriarcado, no solo es el colonialismo, y ahí nos salió, bueno, despatriarcalización, pero había que dotarle de contenidos, de argumentos. Entonces, para nosotros fue un doble trabajo, ¿no? Había que pensar en toda la estructura del Estado, de la constituyente y todo, y además había que construir argumentos desde este feminismo que se planteaba recién, ¿no? No nos alcanzaba la idea de empoderamiento de las mujeres, la equidad ni la igualdad, esos planteamientos de los feminismos liberales eran insuficientes, ¿no? Aunque algunos han quedado en la Constitución, porque como digo, había de todo en la Constitución, en la constituyente había de todos los sectores, ¿no? Entonces, para nosotras, ¿qué equidad puede haber? Es como si en términos capitalistas plantearan equidad de clases, ¿no? O igualdad de clases. Eh, los proletarios nunca se han dejado engañar con eso, nunca han dicho, bueno, sí que haya equidad de clases, lo que no tiene que haber son clases, pero a las mujeres sí nos han planteado que es equidad de género, no más lo que queremos, pero lo que nosotros no solamente queremos que no nos maten, queremos que no haya explotación, que no destruyan el territorio, o sea, es mucho más estructural, ¿no? Entonces, hemos tenido que construir nuestros argumentos para debatir en la Asamblea Constituyente, para plantear contenidos, como dicen, para plantear algunas puertas, ¿no? Desde las lógicas coloniales siempre nos han dicho que no sabíamos, que no teníamos idea cómo se había hecho una constitución, que no podíamos opinar, ¿no? Como si ellos pues hubieran estado en 10 constituyentes. Es una lógica colonial, ¿no? No solamente de los intelectuales, de las academias, ¿no? Sino también muchas veces desde la izquierda, ¿no? Y esos han sido nuestros desencuentros también. Entonces ha sido un profundo proceso de descolonización la Asamblea Constituyente, ¿no? De recuperar la dignidad, de recuperar nuestros saberes, de reconocer que nosotros tenemos nuestras propias propuestas y que las teníamos que plantear en la Asamblea Constituyente, ¿no? Eh, la discusión sobre el vivir bien, ¿no? Sobre qué es el vivir bien, cómo se hace, siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones la izquierda ha dicho, bueno, pero nadie sabe qué es el vivir bien ni cómo se hace, ¿no? Nosotros decíamos también, bueno, nadie sabe qué es la revolución ni cómo se hace, por lo menos ahorita no estamos viendo ninguna, ¿no? Hay revoluciones fallidas, pero no pueden asegurar que la revolución sí es la forma por excelencia, digamos, de transformación del sistema. Entonces, esas fueron discusiones que para mí han sido procesos de descolonización, ¿no? Que me imagino que se van a dar en el proceso también en su territorio, ¿no? Y bueno, no sé en qué tiempo estoy, pero para ir cerrando, algunas de las lecciones aprendidas, como le dicen, ¿no? Algunos de los aprendizajes que vemos en 10 años después de que se haya aprobado la constituyente, ¿no? 14 años después de que se ha iniciado la Asamblea Constituyente.
Y hablo de la constituyente porque tiene que ver con el Estado plurinacional, ahí se ha diseñado el Estado plurinacional, ¿no? Desde esta memoria larga, ¿no? Desde esta memoria larga de los pueblos, de autonomía, autodeterminación, reconstitución territorial, eso fue fundamental en la constituyente, ¿no? Discutir sobre la reconstitución. Como pueblo aymara queremos reconstituir todo nuestro territorio. Un primer paso es reconstituirlo en Bolivia y después pasar a Chile, Argentina y así romper también los estados, ¿no? Ese era el proyecto. El proyecto de autonomía era autonomía para los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Si el pueblo aymara tiene su autonomía, el pueblo quechua, guaraní, los 36 pueblos, entonces el Estado, ¿cuál sería su tarea? Administrar las carreteras, pues máximo, ¿no? Si tenemos autonomía y autodeterminación, entonces el Estado no va a ser centralista, el Estado no va a imponerse sobre nosotras, ¿no? En la autonomía y la autodeterminación es mucho más posible para nosotros resolver nuestras necesidades de acuerdo a nuestras propias concepciones y cosmovisiones. Ese era el proyecto político, ¿no? En la constituyente no se logró todo eso, se logró el reconocimiento de las autonomías, pero no con autodeterminación, es decir, hay una, hay estas competencias que se llaman, ¿no? Lo que puede hacer el Estado, lo que pueden hacer las autonomías. Tenemos un límite, digamos, ¿no? Pero es lo fundamental para nosotros, autonomía. Entonces, en estos 14 años, ¿cuáles son los aprendizajes, no? Que deberíamos haberle apostado más a las autonomías, que deberíamos haber profundizado más las autonomías, ¿no? Porque el poder se sigue concentrando en el Estado. Y como no hemos transformado la estructura del Estado, y personalmente no creo que sea posible transformar en realidad, creo que el Estado en sí es burgués, es colonialista, es racista, ¿no? Necesita sostenerse con esas formas de opresión. El Estado está en manos de un gobierno y el gobierno va a gobernar para todos, va a gobernar para Piñera como va a gobernar para los pobladores y los de la Plaza de la Dignidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando lo que necesitamos es un gobierno que responda, o gobiernos que respondan a los pueblos, ¿no? Y que no busquen gobernabilidad, ni que se plantee de este falso discurso democrático de que todos somos iguales, o todos tenemos derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces los fascistas, los racistas, los ladrones, los que han saqueado los territorios y han matado a los pueblos, no tienen, pues, para nosotros no tienen derecho ni a su expresión, ni a participar en la democracia, ni en las elecciones, ¿no? Debíamos haber profundizado las autonomías, deberíamos haber disputado muchas otras cosas en términos económicos dentro de la constituyente, ¿no? Se ha planteado una economía plural, por ejemplo, y por plural se entiende desde la economía comunitaria hasta el gran empresario transnacional que puede plantear y alimentar su proyecto extractivista por encima de los pueblos. Esa ha sido tan grande hemos dejado tan abierto lo de la economía plural con esta idea de hay que incluir a todos, los empresarios también son importantes, también son bolivianos, que nos ha salido un poco en contra de nosotros, ¿no? Como pueblos, como esperábamos. Y fundamentalmente hemos desarrollado una relación mucho más cercana con el Estado, de mucha mayor dependencia. Las organizaciones sociales casi nos hemos fusionado en algún momento con el Estado, ¿no? Porque era nuestro Estado, un proyecto político. Sin embargo, por su propia burocracia, su propia institucionalidad, no respondía a lo que nosotras queremos del todo, al vivir bien. Entonces, ha sido difícil en el golpe, el 2019, por esa dependencia que se había hecho, ha sido difícil resistir, ¿no? O sea, estaban debilitadas las organizaciones, nuestra capacidad de estar en la calle, de autoorganización, de resolver nuestra comida, nuestra salud, ha sido difícil recuperarla. La hemos tenido que recuperar, pero en medio de golpe, criminalización, persecución, masacre, pandemia. Pero sí, el Estado se ha comido un poco a las organizaciones, ¿no? Y ese es uno de los principales aprendizajes. Y ahí me quedaría, hermanas, hermanos, y tal vez podemos dialogar sobre eso. Muchas gracias, Adriana, por todo lo que nos comentas. En particular, creo que es un gran aprendizaje poder escucharte, tus palabras, sobre todo lo último que nos comentabas, porque, como bien sabes, estamos viviendo un proceso
de escritura de una nueva constitución, un proceso que se le llama convención constitucional, pero que desde las calles se pidió una asamblea constituyente, tal como se había planteado en su momento en Bolivia, ¿no? Entonces, para nosotros y nosotras es muy importante conocer más o menos cómo se dio ese proceso, cómo los feminismos y en particular el feminismo comunitario tuvo ese despliegue tanto callejero, aunque a mi parecer era más desde afuera de la convención, o sea, de la Asamblea Constituyente, que desde dentro. Ahí tú nos puedes comentar un poquito más a lo mejor de ese proceso de movilización que se estaba dando como en ese mismo momento, en el momento de la escrituración de esa nueva constitución, de las distintas discusiones que se estaban dando al interior, pero que también, como tú comentas, se daba en las calles y que pareciera que ese proceso era mucho más relevante para los pueblos que la escritura misma de una ley, de un documento legal, ¿no? Antes de pasar a que nos comentes un poquito, quiero llamar a la gente que está ahí viéndonos a que también hagan preguntas. Yo sé que tienen ahí sus dudas y ganas de poder compartir con Adriana las inquietudes que tengan por ahí. Así que, Adriana, también nos gustaría conocer como ese proceso paralelo que se da y que nosotros también queremos impulsar también desde nuestro lado, desde este lado fronterizo, ¿no? Ahí sí nos puedes comentar un poquito. Sí, sí, hermana. Yo creo que yo siento ahora, ¿no? En el proceso que ustedes están viviendo, digo, qué bueno que hay aprendizajes de otros territorios, ¿no? Para este tiempo que están caminando ustedes, ¿no? Está el proceso boliviano, en Colombia también se ha hecho una constituyente, en Venezuela se ha hecho una constituyente y una reforma con amplias discusiones, entonces hay aprendizajes. También me parece importante que haya una lucha feminista fuerte, que ustedes están haciendo su camino constituyente cuando hay un feminismo fuerte. Cuando se dio el proceso en Bolivia, el feminismo, ni siquiera se mencionaba mucho la palabra feminismo, ¿no? Ya había mucho más resistencia al feminismo, desconocimiento, ¿no? Entonces, creo que hay condiciones distintas y sobre todo hay que recuperar estos aprendizajes. En nuestro caso fuimos, como dicen las abuelas, acomodando los bultos en el camino, pues, ¿no? No sabíamos cómo tenía que ser. Una vez que se escogen a las que se deciden escoger a los constituyentes, por ejemplo, se plantea la forma de elección. Fue nuestra primera discusión, ¿no? De que tenían que estar representados los pueblos indígenas, tenía que haber representaciones especiales, no podía ser solo por partidos, entonces se sacan representaciones especiales y la mayor, una equivalencia, digamos, entre representaciones especiales y representaciones por partidos. Por eso hemos podido lograr un 53% de pueblos indígenas en la constituyente, ¿no? Esa ha sido una primera lucha. Una vez que están ahí ya hermanas y hermanos, teníamos que ver las formas de llevarles propuestas, porque todo se ha dado tan rápido que tampoco es que han sido elegidos, pero no tenían ahí sus propuestas, ni siquiera sabíamos qué grupos, qué temas se iban a discutir, ¿no? Entonces nos fuimos organizando sobre los contenidos, ¿no? Claro, muchos decían, bueno, las mujeres y las feministas que planteen sus propuestas sobre la violencia, ¿no? Como no podemos opinar todo lo que nosotros queríamos opinar, creo que se ha cortado. Se cortó, pero ahora Nosotros volvió. queríamos Ahora opinar está sobre, todo ok. ya. Parece que ahora. Nosotros queríamos Ahora opinar sí. sobre todo, sobre la forma. Ya. Sí, Entonces sí. nos organizamos para opinar sobre la forma del Estado, sobre la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos? En distintos, como organización, en distintos territorios, empezamos a reunirnos entre mujeres, hacer asambleas entre mujeres y recuperar las propuestas, analizando lo que sería el Estado, para qué nos serviría, cómo debería ser la salud, la educación y sobre todo cómo lograr acabar con estas formas de opresión capitalista, etcétera. Entonces, a la vez de hacer propuestas, fue un gran espacio de formación política,
Mucha gente que viene a Bolivia dice que somos gente muy politizada. Eso ha sucedido en la Asamblea Constituyente. Por supuesto, tenemos un camino largo de lucha, de resistencia, una memoria ancestral. Pero en la Asamblea Constituyente ha sido un amplio proceso pedagógico de formación de todo el país, ¿no? Se discutía en el transporte, en el minibús, en el bus, se discutía sobre esto, ¿no? Sobre el modelo económico, la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la vida. Entonces, eso fue lo más importante, organizarnos y poder elaborar estos contenidos, ¿no? Una gran dificultad fue escribir, pues somos pueblos orales, no tenemos tanta práctica para escribir, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue lo más difícil, poder poner en palabras escritas lo que queríamos, porque además como se escribe casi hay que traducir lo que uno habla para escribir, se escribe de otra forma, entonces nos rechazaban nuestras propuestas, nos decían, esto no se entiende, ¿no? Recuerdo una propuesta de que la crianza de las hijas y los hijos debe ser responsabilidad de todas, ¿no? De la sociedad y de la comunidad, ese era un planteamiento, ¿no? Entonces nos dijeron, estas cosas domésticas no se pueden poner en la Constitución, ¿no? Estas cosas domésticas son para otras, no son para una Constitución, ¿no? Cuando para nosotras no existe país, no existe Estado plurinacional si no se cría, si no se cuida la vida, ¿no? Entonces, esas fueron las discusiones, así lo hicimos, y las formas de lograr que eso se incorpore, utilizamos de todo, ¿no? Desde enviar una propuesta bien escrita, formas correctas, digamos, como le llaman, hasta presión social, marchas, para incluir, por ejemplo, el artículo 338 sobre el trabajo del hogar, ¿no? Que dice que el trabajo del hogar genera riqueza y que debe ser contabilizado en las arcas del Estado. Tuvimos que secuestrar organizaciones de mujeres, secuestraron a un constituyente, ¿no? Lo secuestraron un espacio, lo encerraron, dijeron, bueno, si esto no se incluye, entonces no vamos a dejar que salga el constituyente, de todas las formas, pues esto no era una etapa más, esto era histórico, aquí o lográbamos incluir lo que queríamos o no tenía sentido, ¿no? Entonces, eso, hermano, hubieron distintas formas también. Wow, qué agallas, qué agallas. No sé si hay algunas preguntas por ahí, queridos controladores. Están por ahí detrás de escena, ¿no? Pareciera que no. Si no, yo voy a plantear una de las preguntas que tengo yo escrita. Agradezco igual ahí la... Ah, sí, hay una, me dicen por interno. Hay una. A ver cuál es, si es que aparece ahí por ahí, más bajito en la pantalla. No, no, apareció ahí. Priscila González, una compañera de Linares, ¿ya? De Linares que queda en la séptima región del Maule para que Adriana se entere, dice, ha ocurrido en Chile que hay muchos proyectos de constitución escritos, principalmente por hombres. Me parece que esas formas no permiten que el pueblo escriba su nueva constitución. ¿Ocurrió eso en Bolivia? ¿Qué hicieron frente a ello? Muchos cariños a ambas. Bueno, Te escuchamos, Adriana. gracias, hermana Priscila. Bueno, todas las constituciones han estado escritas por hombres principalmente, ¿no? Entonces, en este caso, en la Asamblea Constituyente en Bolivia, la mayoría eran mujeres, ¿no? Eso no quiere decir que no imponían su lenguaje y sus formas de, mm, de organización masculina, ¿no? Incluso nuestros propios compañeros a veces terminaban haciendo grupo con los opositores o los oligarcas desde su machismo. Entonces, eso fue muy difícil, ¿no? De enfrentar las lógicas masculinas. Hubo, por supuesto, acoso político a las mujeres constituyentes, principalmente a las mujeres indígenas que eran constituyentes. Hubo mucho racismo, no solo dentro de la Asamblea Constituyente, sino en la ciudad que se hizo la Asamblea Constituyente. Se hizo en la capital y las capitales pues son los lugares más coloniales, la gente cree que ahí se ha inventado la humanidad y que los que vivimos alrededor somos subhumanos, incivilizados. Entonces había mucho racismo hacia las mujeres que estaban en la constituyente, no se les quería alquilar cuartos para que vivan, no se les quería vender comida en los restaurantes, en los lugares que había, se les escupía en la calle, les esperaban tempranito antes de que entren para escupirlas, insultarlas. No fue algo sencillo, ¿no? Como mujeres. Yo lo que veo más difícil ahí fue el manejo del lenguaje, el manejo del lenguaje masculino. No querían que se ponga
asumían que los incluía a todos, ¿no? Nosotras invisibilizadas siempre, pero la forma de pensamiento, ¿no? Distinta, colonial, patriarcal y masculina, pues, ¿no? Ese fue un debate que se hizo, ¿no? Un planteamiento fue la Constitución tiene que entenderla todo el mundo, quien la lea. No puede ser algo difícil, ¿no? Porque es lo que va a garantizar o defender, preservar, proteger los derechos de las personas. Entonces, todo el mundo tiene que entender la Constitución. Esa fue la pelea permanente, que el lenguaje del texto constitucional sea un lenguaje que cualquiera pueda comprender. Y creo que en gran medida se ha logrado, ¿no? En algunas dimensiones ha ganado este pensamiento machista, masculino, ¿no? Misógeno, tal vez, sobre todo en la parte económica, ¿no? Han incorporado esas palabras que son más difíciles de entender. Pero en general se ha peleado para que el texto constitucional sea comprensible, ¿no? Y eso no significa que esté en palabras sencillas, ¿no? Significa que no hemos caído en la lógica innecesaria de la complejidad, que lo único que esconde es el poder, ¿no? Que no, nadie entienda para que entiendan los que tienen poder y lo utilicen esta comprensión como un poder, ¿no? Eso podría decir, hermano. Gracias, Adriana. Tremendas reflexiones. Eh, Pareciera que no hay más preguntas. Que yo tengo por aquí una por interno que me mandaron de una compañera que vive en Putre, que Putre queda al lado de La Paz, ¿no? No sé si tú ubicas por ahí, ¿sí? Entonces ella tiene una realidad, ella es de Gualmapu incluso, cerca de Gualmapu, y se fue a vivir a Putre para allá a ver cómo era la realidad y a insertarse en ese territorio, ¿no? Y se ha encontrado con varios cuestionamientos, nosotras internamente tratamos estos temas y tratamos de resolverlo, entonces igual es una pregunta importante para ambas, ¿no? Que nos gustaría un poquito que nos contaras cómo ha sido el proceso de descolonización del feminismo en Bolivia, porque acá estamos empezando recién con esta temática en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, entre comillas, de Chile. Ella dice que conoce mucho más el caso Aymara, en donde las mujeres no se sienten feministas. Y principalmente por romper esta dualidad hombre-mujer, chacha, warmi, y como nosotras, mujeres mestizas, me incluyo, podemos descolonizarnos y ser parte de este proceso que es un proceso conjunto, ¿no? Que podemos llevar las mujeres tanto mestizas como indígenas, ¿no? Bueno, esa es una pregunta grande. Podría tal vez un poco compartir lo que ha pasado ahí. Em, Como yo he dicho al principio, nosotras somos feministas por necesidad, ¿no? Así se han dado las cosas, necesitábamos plantear que se visibilice el patriarcado. No puede ser que las mujeres nomás veamos el patriarcado, porque el patriarcado no solo nos oprime a nosotras, ¿no? Entonces, pero no está en las discusiones, por ejemplo, de la izquierda, del comunismo, del socialismo, del indianismo. No estaba, ahora sí, ahora está porque ya es no sé, una obligación, digamos, para los compañeros que estén, ¿no? Ahora habrá que saber también el nivel de las reflexiones, la profundidad, ¿no? De las reflexiones. Pero bueno, el 2003 nosotras necesitábamos que se visibilice el patriarcado y asumimos que la mejor forma de hacerlo era reconociéndonos feministas. Somos feministas por necesidad entonces, y digo esto porque también entiendo, como muchas mujeres indígenas, que no nos miramos en el feminismo, ¿no? No nos reconocemos, ¿no? O sea, en realidad si hubiera otra palabra, hubiéramos escogido otra palabra y no ser feministas. Porque si nos dicen que feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres, nosotros decimos, nosotras no estábamos luchando por los derechos de las mujeres, nosotros estábamos luchando por los derechos de nuestros pueblos, por la recuperación de nuestra ancestralidad, nuestra memoria, porque se acabe el extractivismo, ¿no? Si nos dicen que feminismo es sufragismo, por ejemplo, el derecho a votar, nuestras abuelas en los años 30 estaban diciendo ni marido, ni Estado, ni partido. Y no porque sean anarquistas, sino porque los partidos no les daban nada. Ir a votar no les servía de nada.
Las mujeres indígenas en Bolivia no han hecho parte de esa corriente internacional sufragista que había en el feminismo. Entonces nosotros venimos de esa memoria, ¿no? No creemos en que la democracia sea la solución, esta democracia además falsa, burguesa, liberal, racista, colonialista, ¿no? De la impunidad, ¿no? Donde gente fascista puede ser candidato, ahí nomás Piñera puede haber sido candidato y haber sido presidente. Entonces, ¿de qué es esa democracia, no? Entonces, no nos miramos pues en el feminismo europeo, en el feminismo eurocéntrico, en el feminismo liberal, no nos miramos. Si hubiera habido otra palabra, tal vez la hubiéramos tomado. La diferencia es, o el problema es que el feminismo existe y que habla a nombre de todas las mujeres. Reconocernos feministas era disputar también esa palabra. Ellas no hablan a nombre de nosotras. Ellas no están hablando desde nuestros cuerpos, no están hablando desde nuestros territorios, ni están diciendo lo que nosotras queremos. Entonces nos tocaba plantearnos también como feministas para contrarrestar un poco este discurso liberal y para visibilizar el patriarcado que nuestros propios hermanos, aymaras también, mapuches también, no miran, no quieren mirar, no lo niegan. Dicen, bueno, eso pasa en la ciudad, eso no pasa en los pueblos indígenas hay dualidad, complementariedad, hombres y mujeres somos iguales, hacemos lo mismo, y eso tampoco es cierto. Entonces, en la pregunta de la hermana yo miraría esas dos dimensiones, ¿no? Descolonizar el feminismo ha sido para nosotras mirarnos al espejo y construir un feminismo, una lucha frente al patriarcado desde nosotras, desde nuestros cuerpos, desde nuestro territorio y desde nuestra memoria ancestral. Es decir, cuestionar todos esos feminismos liberales, europeos, reduccionistas que solo hablan del género, ¿no? De violencia de género, de derechos, de cosas que no son estructurales, pues por eso hay feminismos que pueden ser cómplices, digamos, de las lógicas patriarcales, no todos los feminismos son iguales. Entonces, descolonizar el feminismo ha sido eso, mirarnos y construir desde nosotras frente al patriarcado. A la vez, la segunda dimensión ha sido descolonizar también la cosmovisión, porque nosotras reconociéndonos feministas y queriendo acabar con el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, racista, no podemos aceptar una cosmovisión que, por ejemplo, nos imponga a las mujeres un lugar secundario encubierto en la complementariedad o en la dualidad, ¿no? Entonces eso ha sido descolonizar la cosmovisión, asumir que la cosmovisión, que las prácticas de nuestros pueblos también han sido atravesadas por el colonialismo y por el patriarcado, ¿no? El hecho de que no se reconozcan los cuerpos plurales, como le llaman las hermanas feministas comunitarias en Guatemala, que la cosmovisión dice que solo hay hombres y mujeres, ¿no? Y por tanto las lesbianas, en mi caso yo soy lesbiana, estaríamos fuera de eso, seríamos anormales, no sé, estaríamos fuera. Eso no es cierto, porque en la cosmovisión de los pueblos sí ha habido cuerpos plurales. No se han llamado lesbianas, no se han llamado gays. En el caso del aymara y del quechua se llaman queuas, queusas, pero sí hemos sabido estas personas que tienen en su cuerpo energía de hombre, energía de mujer, esos cuerpos plurales, ¿no? Entonces había que descolonizar la cosmovisión y había que también denunciar, plantear que esa lógica de dualidad, de complementariedad hombre y mujer posiblemente ha existido hace 500 años, pero hoy no se reproduce. Hoy hay violencia en las comunidades, hoy hay una opresión sobre nuestros cuerpos y nuestras palabras, ¿no? Entonces, esa ha sido la parte que más nos ha costado, porque entonces, como mujeres aymaras, el indianismo o en las mismas comunidades dicen, no, no está bien el feminismo porque nos hace pelear, ¿no? Es una definición política la nuestra, ¿no? La cosmovisión nos ha impuesto cosas que son coloniales y patriarcales también. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esta última reflexión. Nos queda la última pregunta, con esto yo creo que ya cerramos. Espero que nos puedas dar unos minutitos más ahí con esta última pregunta. Que dice, relación principalmente con la constituyente, es algo que pareciera que nos ha llamado bastante la atención de lo que tú nos puedes aportar con este proceso, dice Roberto Fernández Droguet. En Chile hemos hablado de rodear
y desbordar la convención como forma de mantener la revuelta de octubre en el marco del proceso constituyente. ¿De qué formas concretas los pueblos mantuvieron la movilización social durante la Asamblea Constituyente en Bolivia? Excelente actividad. Abrazos, compañeros. Gracias, Roberto. Te escuchamos. Bueno, eso mismo es lo que hemos hecho. Eso mismo es lo que hemos hecho en Bolivia, ¿no? O sea, el proceso constituyente empieza el año 2006, ¿no? 2 años después de la masacre del gas. Esos años estuvimos en las calles, exactamente como ustedes, ¿no? Estuvimos en las calles exigiendo que haya asamblea constituyente, que se llame a elecciones, que no se quede el presidente que había sido vicepresidente y había asumido como presidente, porque era la continuidad de partidos neoliberales, colonialistas y racistas. Entonces estuvimos 2 años en la calle hasta que se haga la asamblea constituyente. Y durante la Asamblea Constituyente, por increíble que parezca, estuvimos 4 años en las calles. 4 años en las calles discutiendo, presionando permanentemente, como dice ahí el hermano, desbordando la constituyente, dejando claro que adentro solo se estaban discutiendo algunas cosas que venían desde afuera, que no iba a ser una decisión de ellos, de los 180 que estaban ahí solitos, encerrados, sino que venía desde afuera, que el mandato tenía que ser desde afuera, ¿no? En las calles, en las organizaciones, en los sindicatos, en los medios de comunicación. El objetivo fue generar permanentemente un discurso que les ponga un límite a los constituyentes para que no hagan lo que ellos quieran, ¿no? Porque adentro había una correlación de fuerzas eh, desigual. Aunque los pueblos indígenas eran el 53%, el conocimiento, supuestamente la palabra, se imaginarán, y toda la posibilidad de escribir, todo estaba en esta minoría relativa del 47% de empresarios, profesionales, abogados, ¿no? Entonces la correlación de fuerzas tenía que venir desde fuera. Desde fuera teníamos que apoyar para que se consolide el Estado plurinacional, la descolonización. Imagínense, la oligarquía nunca hubiera querido descolonización, ni conocerá la palabra, porque ellos desde su ejercicio de poder solo reproducen el colonialismo, ¿no? Entonces, es fundamental eso, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Así, en las organizaciones. Creo que lo central que nos motivaba era crear la propuesta, ¿no? El texto, la reflexión para que llegue a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y de qué vivíamos mientras tanto, porque también esa es otra cosa, cómo se sostiene una movilización por año, ¿no? Yo creo que ahí ha sido cuando todos hemos optado por una vida más autónoma también, ¿no? De comercio, de artesanías, porque había que dedicarle tiempo a esto, ¿no? No podía ser una vez a la semana, ¿no? Sino había que estar permanentemente en las calles, y esa posibilidad de estar en las calles nos ha permitido esta autonomía que hoy nos permite a la vez mirar al Estado como una posibilidad más, ¿no? No ser, habernos negado, digamos, a la acumulación capitalista, no hemos estado 10 años en una academia ganando dinero, produciendo conocimiento, ¿no? Sino gestionándonos lo mínimo, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo alimenta al pueblo, circulando un poco la comida, ¿no? Las organizaciones sociales hemos vivido en las calles por más de 5 o 6 años para que se haga la constituyente. No sé en qué términos se estará haciendo en Chile, la verdad, ¿no? Ya el hecho de que se llame convención me genera un poco de duda, pero en todo caso hay que desbordarla. Es la única forma de que sea una constituyente, ¿no? No solo se reconstituye desde adentro, sino se reconstituye desde afuera, desde las calles, desde las poblaciones. Eso, hermanas, hermanos. Gracias, Adriana. De verdad, creo que todo este conversatorio, charla, en realidad ha sido como un momento de mucho aprendizaje. Es algo que estábamos necesitando, poder escucharte a ti comentándonos la experiencia que significó la Asamblea Constituyente a raíz de que estamos viviendo la Convención Constituyente, que también nos hace mucho ruido, pero que evidentemente tenemos que hacernos del proceso, como dices tú, es un proceso que se exigió en las calles, que en Plaza Dignidad, y no solo en Plaza Dignidad, sino que en un montón de ciudades se dio este proceso de movilización, de resistencia en conjunto, entonces es algo que tenemos que hacer nuestro. Hoy en día tenemos toda una temática con el asunto de la paridad, en donde está considerando algunos constituyentes como la paridad
como un techo, como un concepto binario, pero en realidad es algo que también tenemos que seguir cuestionando y seguir buscando como la filosofía dentro de esta forma de participación también de las mujeres y de las disidencias sexuales, que es algo que hasta hace un tiempo ni siquiera se mencionaba dentro de la participación política. Por lo tanto, es todo un proceso nuevo y que evidentemente también agradezco a quienes participaron dentro de la escuela, dentro de esta charla, que te hicieron las preguntas, que estuvieron muy interesantes y que nos permiten hoy en día seguir discutiendo. Así que gracias, Adriana, de nuevo. Espero que nos podamos volver a encontrar en otros encuentros. Por ahora te dejo, estamos en contacto y espero que también hayas podido disfrutar de esta charla en conjunto. Que estés muy bien, Paisuma, Adriana. muchas gracias. Paisuma, Cuyacanacas, Gilatanacas, muchas gracias por el espacio. Yo cerraría diciéndoles que para nosotras la Asamblea Constituyente y la Constitución siempre fue un piso y no un techo. Lo que está ahí es el piso y de ahí hasta donde podamos imaginarnos todo es posible para que no nos pongan una camisa cuando, o no nos metan en una jaula cuando lo que queríamos era cambiarlo todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanas, hermanos Hikisin-Kama, buenas noches. Como en YouTube, quiero comentarles que todavía nos quedan varias actividades dentro de la escuela anticapitalista. Esta escuela empezó el día 19 de julio, pero va a continuar hasta el día 24 de agosto. Tenemos varias charlas, foros, talleres y cursos donde ustedes pueden participar. Algunas personas ya están inscritas, pero ustedes pueden participar dentro de los foros y de las charlas que estamos haciendo, tal como esta que participaron durante el día de hoy. Comentarles también que están participando personas tanto de Chile, que es de donde emerge esta escuela anticapitalista, pero de otros países también, así como participó Adriana, hay otros países también que están siendo partícipes de la escuela anticapitalista, así que les invitamos a seguir reflexionando, debatiendo. Se vienen temas interesantes también como derechos humanos. Vamos a seguir hablando sobre el proceso constituyente y la emergencia de las nuevas derechas en nuestro territorio. Por lo pronto les dejo invitados también para el lunes 2 de agosto, el próximo lunes, a las 19 horas vamos a estar con la charla de Memoria y Prisión Política de Pedro Rosas. Y por último, decirles que esta transmisión que se hizo el día de hoy va a estar compartida tanto en YouTube como en Facebook, por si desean volver a compartirla y o verla una vez más. Y los materiales de la escuela también están disponibles en la página que les había dicho al principio, www.solidaridadfcl.org. Así que ahí también pueden encontrar el manifiesto del Movimiento Solidaridad y la declaración de principios de este movimiento. Así que están cordialmente invitados a seguir participando de esta nutrida escuela anticapitalista de solidaridad. Yo me despido y que estén muy bien. Chao, chao.